¿Qué tal amigos? Un cordial saludo para cada uno de ustedes que nos están acompañando en este momento. Siempre muy contentos de darle inicio a nuestro programa Punto de Encuentro y en especial en esta temática que hemos estado trabajando, que la hacemos muy responsablemente y de todo corazón. Las emociones de Dios. Recuerda que es muy importante para nosotros los likes, los comentarios y que disemines los links para que más personas conozcan de nuestro programa y las temáticas que trabajamos. También recordarle que los días martes, 7 de la noche, Colombia, 8 de la noche, hora del este en los Estados Unidos, seguimos con las temáticas acerca de Moisés, que están buenísimas, no te las pierdas, así que te esperamos. Hoy tenemos un tema muy particular y bastante curioso, en este orden temático de las emociones de Dios. ¿Recibe consejos Dios? ¿Dios recibe consejos? ¿Acaso los necesita? El extraño caso del libro del Éxodo. Así que vamos al texto con el que daremos apertura a nuestra temática el día de hoy. Lo encontramos en el libro de Éxodo, en el capítulo 32, en los versos 9 al 10. A propósito del pueblo que estaba esperando a Moisés en las faldas del monte Sinaí, en tanto Moisés había subido para dialogar con Yahvé, desde el verso 9 nos dice lo siguiente. Dijo además Yahvé a Moisés: yo he observado a este pueblo, y aquí que es un pueblo de dura nuca, de dura cerviz. No miran ni para derecha ni para izquierda, son necios, recios y obstinados. Deja ahora que se encienda mi ira contra ellos, y los consumiré, y haré de ti una nación grande. Aquí la situación se pone bastante curiosa y particular. Lo primero es que el texto nos relata que Moisés se encuentra en la cumbre del Sinaí dialogando con Yahvé, el Elohim del pueblo hebreo, el que los acaba de rescatar con 10 plagas portentosas de la mano de Faraón del pueblo egipcio. Ahora, parece ser que la ira de Yahvé, según el texto, se enciende, y lo curioso es la manera como interactúa con Moisés para solicitarle. Qué curioso, Yahvé solicitarle a Moisés, como que le permitiese intervenir. Volvamos a leer ese verso. Déjame o deja ahora que se encienda mi ira contra ellos y los he de consumir. Yo los consumiré, pero de ti haré una nación grande. Preguntas importantes que podemos hacernos de aquí. ¿De cuándo acá Dios necesita el permiso de Moisés para tomar una decisión o tomar cartas en el asunto o ejecutar una acción? ¿De cuándo acá Yahvé tiene que preadvertir a Moisés o a alguna criatura de lo que va a ejecutar de esa manera y sobre todo pareciera que le pidiese permiso para actuar? Esto es bastante curioso. Asunto que pone en relieve este relato, esta narrativa, y la hace bastante interesante. Deja que se encienda mi ira. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, de eso se trata nuestro análisis el día de hoy. Así que quiero traer un invitado que nos puede empezar a ayudar para tratar de comprender cuál es la dinámica conversacional que tenemos acá. No sin antes mencionar algo bastante importante. Cuando nosotros vamos al libro del Éxodo, encontramos a Dios, a Yahvé, al Elohim del pueblo hebreo, que está teniendo interacciones con su gente, con su población, con las personas que Él ha escogido. Y para poder tener esas interacciones, se le hace necesario establecer relaciones desde la horizontalidad. ¿Qué es eso? No tanto en la verticalidad del Dios absoluto, mega supremo, que indudablemente Él es, sino desde la realidad de un pueblo que viene de ser esclavo, agredido, lesionado, con su estima connacional dañada y no tienen percepción de existencia, adoración ni autoestima basada en tener vínculo con Dios. Ellos vienen de tener otros vínculos adoracionales. Ellos de hecho tienen una percepción politeísta y vienen muchos, no pocos, de tener en su mente a diferentes divinidades del panteón egipcio y, ¿por qué no?, cananeo. El asunto se pone difícil y desde allí podemos empezar a entender que se necesitan hacer algunas adaptaciones particulares que a veces cuando leemos el texto las pasamos por alto porque cometemos el error de esperar que este pueblo hebreo que está marchando en el Éxodo hace 3.500 años necesita o requiere pensar tal como hoy día nosotros desde la perspectiva cristiana pensamos. Ese quizás es uno de los más crasos errores iniciales que podemos cometer, cuando nos acercamos al texto bíblico. No funcione de esa manera. Pero para ello yo quisiera invitar a este personaje, Rashi,
uno de los más grandes y citados comentaristas hebraicos dentro del mundo judaico. Él tiene un comentario curioso también de la Sagrada Torá hebrea, que es la Torá Rashi Shemot. El Shemot es el Éxodo, es decir, los diferentes comentarios que hace de los 5 libros que conforman la Torá de Moshe, o lo que llamamos nosotros el Pentateuco. Pues en la página 403-404, él dice lo siguiente: el Baruch Hashem, el Adonai, el santo bendito sea, el Dios eterno, dijo, déjame, no para impedir, sino para incitar a Moisés a interceder. Con esto le abrió la puerta, la ventana de la súplica a Moisés. En su comentario Rashi de la Torá a propósito de este concepto o de este pasaje o este texto del Semot o el Shemot hebreo, él dice que, a decir verdad, lo que hace Yahvé o el Adonai hebreo es incitar a Moisés para que él mismo tenga una respuesta psicoafectiva favorable o desfavorable. La postura de Rashi es básicamente que Moisés es probado para ver cómo él va a reaccionar. Bueno, esta es la postura inicial que presentamos el día de hoy. No significa que sea la única. Por eso debes quedarte con nosotros hasta el final de nuestra emisión para que conozcas otras posturas que nos permitirán aproximarnos lo mejor posible para tratar de encontrar una explicación lo suficientemente correcta y plausible del texto bíblico. Sigamos con el texto del Éxodo, porque aún tiene más para decirnos. En el verso 11 dice lo siguiente: analicemos ahora, o al menos aproximémonos a un análisis discreto de lo que dijo Moisés. Pero Moisés suplicó en presencia de Yahvé, su Dios, de Yahvé su Elohim, y le dijo: oh Yahvé, ¿por qué se ha de encender tu ira contra tu pueblo, el cual sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? Aquí el asunto se pone mucho más interesante. Lo primero es porque pareciera que Yahvé le pidiera permiso a Moshe, un mortal, que le permitiese o le dijo: por favor, déjame, yo aniquilo con mi ira este pueblo y contigo hago a alguien gigantesco y grande sobre la tierra. Lo siguiente es que Moisés, Moshe, el profeta, el liberador del pueblo hebreo, el que los ha sacado con mano portentosa y vara levantada, que ha roto el océano por la mitad para que el pueblo pase con el poder de Yahvé, ahora pareciera que al Dios de las providencias, de las 10 plagas increíbles, le tiene que dar una recomendación y un proceso de recordación. Noten otra vez el texto. Moisés suplicó en presencia de Yahvé, su Dios, y le dijo: oh Yahvé, ¿por qué se ha de encender tu ira contra tu pueblo, el cual sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿De cuándo acá un mortal, así sea profeta, necesita hacer caer en cuenta al Dios hebreo, a Yahvé, el Elohim Todopoderoso, sobre un asunto en particular, específicamente recordarle que posiblemente la decisión que está tomando va a ser inapropiada? ¿Será que acaso a Yahvé se le olvidó ese detalle y necesitaba que interviniese Moisés para recordárselo? ¿Está mostrando quizás el texto una falibilidad, una debilidad o una luz o una endija de un equívoco del carácter, de la inteligencia, de la sapiencia o la sabiduría de Dios? ¿Es eso lo que nos quiere decir el texto? ¿O el texto necesitamos abordarlo desde otros puntos que quizás puede que se nos pasen por alto? Bueno, vamos a traer otro invitado para ver cómo podemos seguir abordando este texto para que lo comprendamos de la mejor manera posible. Así que miremos qué nos dice este teórico, Walter Brueggemann. Él nos dice lo siguiente en su libro sobre teología del Antiguo Testamento. En la página 243 a la 246. Recordemos que en Punto de Encuentro nos gusta ser muy responsables en las citaciones bibliográficas que hacemos de manera respetuosa para presentar el mejor material posible a ustedes que nos siguen a través de Mario Tapia Channel, tu canal aquí en Punto de Encuentro. Dice lo siguiente: el texto muestra a un Dios que no solo ordena y juzga, dice el doctor Brueggemann,
sino que entra en conversación y nota lo que él opina y se deja afectar por su interlocutor humano. Qué curioso lo que nos está diciendo aquí Walter Brueggemann. Desde esta perspectiva nosotros nos podemos dar cuenta de algo importante. Hay un principio de adaptabilidad desde la perspectiva de Brueggemann y sobre todo de decisión por parte de Dios. Indiscutible es que Dios es omnisciente, perfecto, santo, puro y bueno. Eso no está en discusión. Los aspectos intrínsecos de la naturaleza preciosa y santa de su carácter no están puestos bajo ninguna circunstancia en discusión. Lo que sí llama la atención es la estructura conversacional y narrativa que encontramos nosotros en esta historia, porque pareciera que el conversatorio se da entre dos simples humanos y no entre el Yahvé Elohim hebreo, que es todopoderoso, y un mortal llamado Moisés que fue rescatado de una canastilla flotante en el Nilo y que eventualmente hasta decía de sí mismo que era tartamudo. ¿De cuándo acá una criatura finita y con tantas limitaciones ahora tiene que hacer caer en cuenta a Yahvé sobre situaciones particulares y sobre todo pareciera que necesita darle consejo a Dios? ¡Qué curioso! Cuando llegamos aquí a este punto, encontramos que nuestra primera alternativa nos la da el comentario Rashi, altamente citado en el mundo judaico, y es que se nos dice en este comentario la Torá hebrea, especialmente en el Semot, en el capítulo específico 32, que el bendito Adonai, Dios, lo que ha hecho es incitar a Moisés para probar cómo va a trabajar y cómo va a responder. Esa es una probabilidad, una aproximación interpretativa que está dentro del plano de lo aceptable. Pero encontramos ahora una nueva cita del Dr. Brueggemann que nos habla acerca de cómo Yahvé no solamente está dialogando con la criatura en términos en tanto Dios, divinidad y poder absoluto, sino que se aproxima de tal manera que le permite a la criatura establecer diálogos conversacionales en sentido de la horizontalidad. Es quizás allí donde muchos de nosotros nos encontramos choqueados y nos cuesta mucho trabajo aceptarlo y entenderlo. Porque siempre estamos pensando que Dios tiene que manifestarse de una manera supranaturalista absoluta, pero pareciera que aquí Él decide no hacerlo. Ahora, recordemos algo muy importante. Para la criatura es absolutamente difícil, para usted, para mí o cualquier profeta de antaño, por más llamado que fuese o por más lleno del poder de Dios que estuviese, que entendiese a plenitud un lenguaje divino al cual no pertenece, porque ni es angélico ni es celestial. Por profeta que sea, es un ser humano mortal que requiere auxilio y misericordia de Dios. Esto implica que Dios, al acercarse a los seres humanos, especialmente en temas lingüísticos y comunicacionales, requería o por misericordia, por la necesidad humana, se aproximaba de tal manera que les hablaba en los términos, adaptaciones y concesiones específicas como podría ser entendido. Desde allí, no podemos nosotros pretender que se constituya una relación de reciprocidad de va y viene desde un Dios que se aproxima desde la absoluta majestad y el gigante proceso divino que Él posee de manera poderosa versus un ser diminuto, pequeño, falible, torpe, que de hecho a lo largo del libro del Éxodo acepta y reclama sus tremendas dificultades, incluso comunicativas. Eso significa que desde esta perspectiva, este Dios es receptivo, emocionalmente cercano, se deja afectar por los puntos de vista humanos, es concesional, tiene misericordia, es altamente compasivo. Llama poderosamente la atención que en el Antiguo Testamento Yahvé reclama siempre en muchos contextos proféticos que Él es compasivo, que tiene gesed, que tiene misericordia. ¿Por qué? ¿Por qué si Dios no fuese misericordioso realmente estaría reclamando algo que no es? ¿Por qué si Dios dependiera que fueran los profetas los que le establezcan sus emociones en tanto se supondría que Dios no las tiene porque se le asume impasible, es decir, incapaz de recibir emociones, de dejarse afectar por ellas y de retornarlas? Entonces reclama en las Escrituras en el Antiguo Testamento que Él es bondadoso, misericordioso y compasivo. ¿Acaso la misericordia, la bondad,
la compasión y el perdón no son asuntos que necesitan ser establecidos en espacio-tiempo real en tanto la criatura exista y en el momento de la criatura se solicite? Esto implicaría que nos haríamos grandes preguntas respecto a ello. Y la respuesta quizás a este punto es que deberíamos aproximarnos a una tesis donde Dios es cercano, vincular, sincero, amoroso, misericordioso, honesto, congruente con su manifestación de carácter que específicamente nos dice las Escrituras. Dios es amor y su manifestación de amor máxima que encontramos en la Biblia es estar temporalmente con nosotros como criaturas, no intemporalmente, y atendiéndonos en nuestra realidad tal y como somos aquí, en la vida del aquí y el ahora, y hablándonos a nosotros en los términos afectivos, emocionales, con las limitaciones naturales que nosotros nos podemos comunicar. Una de ellas importante, la limitada existencia humana versus la ilimitada existencia divina. ¿Quién requiere la adaptación? El hombre. ¿Quién puede ejecutar la adaptación? Dios, en tanto es superior. Qué importante que tengamos en cuenta ello. Pero sigamos leyendo el texto. Notan lo que nos dice Éxodo capítulo 32, versos 12 y 13. Quiero que noten ustedes cómo Moisés está completamente convencido que él necesita hablarle a Dios en términos específicos y seguir haciéndole recomendaciones. Y quiero que noten el nivel de intimidad conversacional al cual ha llegado Moisés. Y esto es lo que hace llamativo el texto. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, a manera de pregunta, para mal los sacó, para matarlos de entre los montes y para destruirlos de la faz de la tierra? Vuélvete. Y aquí se pone la conversación bastante curiosa. Tórnate, evita en ti, arrepiéntete del ardor de tu ira y desiste de tu mal contra tu pueblo. Esto es increíble. Yahvé Elohim Todopoderoso lo llamó en la cumbre del monte Horeb con una zarza ardiente que no se consumía. Le ha dado poder extraordinario e ilimitado prácticamente. Lo ha hecho presentar acciones providenciales sin igual. Y ahora resulta que Moisés le está haciendo entrar en razón a Dios y diciéndole que vuelva, evite, se quite el ardor de su ira y que desista del mal que quiere contra el pueblo. ¿Cómo es posible que Moisés llegue a este nivel de diálogo? ¿Acaso es una narrativa inventada por los escritores del texto bíblico y no una realidad experimentada por Moisés en el momento histórico cuando en realidad hablaba con Yahvé? Muy bien. Quiero que sigamos leyendo y ya les digo algo sobre estos textos. En el verso 14 dice, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, antes llamado Jacob, tus siervos, a los cuales los juraste o les juraste por ti mismo y a quienes dijiste, multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas de los cielos y toda esta tierra que os tengo prometida la daré a vuestra descendencia y la heredarán para siempre. Quiero, Yahvé, que tú recuerdes todas las promesas que tú mismo me obligaste a recordar o a aprender bajándome de la cumbre del monte Horeb, llevándome a través del desierto con mi familia y trayéndome o llevándome a Egipto para liberar a este pueblo. ¿Cómo se te ocurre querer destruirlos? ¿De dónde sacas semejante idea? Ven, yo te recuerdo tus promesas y te daré una recomendación. Aquí realmente, quizás para algunos, la narrativa se vuelve, ¿por qué no?, demencial, pero no lo es. Otros tratarán de explicar que en realidad esta narrativa no existió y que es el resultado de la construcción de escritores piadosos que le dieron forma a Dios desde la perspectiva de un personaje llamado Moisés. Otros dirán que lo único que encontramos aquí son figuras antropopáticas. ¿Recuerdan ustedes? Antropopatía. Dícese de la acción de que son los escritores bíblicos los que le imponen o le establecen sus emociones humanas a Dios en tanto Dios no las tiene. Así que en realidad se supondría que las emociones que manifiesta Dios o las interlocuciones de Dios donde manifiesta afecto o conversaciones de este nivel, en realidad Dios no las tuvo o no las sintió, sino que eventualmente fueron puestas por los profetas para tratar de explicar a Dios. Pero como mencionábamos en el capítulo anterior, previo que hemos presentado a este que estamos presentando el día de hoy, ¿cómo nosotros pretendemos enseñar a un Dios que sea confiable, cercano, vincular y en el cual debemos tener credulidad, cuando Él mismo existe porque
pero le inventaron las emociones y se las prestaron y él fue incapaz de transmitirse a sí mismo. Entonces Dios es el resultado simple de descripciones de hombres, mas él fue incapaz de revelarse a sí mismo. Y eso es grave. Atentaría directamente contra nuestra mismísima percepción de fe. ¿Qué tal si pensamos más bien, número uno, que el texto que encontramos aquí, que es el reto interpretativo, es real? La conversación sí existió. Yahvé eventualmente sí se encendió en ira y Moisés eventualmente intervino para bajarle la ira a Dios. Pero ¿cómo es posible, Mario? ¿Cómo puede pasar ello? Bueno, recuerda lo que dije hace un momento, basado en lo que nos dijo Rashi y Brueggemann, que es importante. ¿Qué es lo que dijeron o qué es lo que tú quisiste interpretar? Bueno, no tanto lo que quiero interpretar. Pongamos sentido y coherencia, démosle congruencia al texto. Dios está tratando con un hombre que viene de ser pastor de ovejas, que llevó 40 años desaprendiendo lo que pasó en Egipto y aprendiendo nuevas mañas en el desierto, como el hecho de huir y no enfrentar sus problemas. Dios lo tuvo que devolver a Egipto para que enfrentara los problemas originales que tuvo. Este hombre no era fácil y tenía diferentes traumas. Necesitaba una intervención psicoafectiva, emocional y espiritual. Dios lo hace. Pero para ello, Dios, en tanto Dios, es absoluto, poderoso, divino y extraordinario. No era posible para Moisés entender a Dios en esos términos. Así que aquí encontramos un Dios adaptativo. ¿Qué mayor manifestación de afecto, terapia, intervención y rehabilitación para una persona que el que todo lo sabe, el que todo lo es, el que todo lo puede, el que tiene todos los remedios y el que tiene todas las posibles intervenciones de apoyo, salud, terapia y sanidad, se aproxima natural en términos en tanto humano y no en términos en tanto divinidad? Para ello necesita ganarse la confianza de Moisés. Más que el hecho de tenerlo amedrentado. Aquí está Yahvé Jehová para que tú estés bajo mi ala, humillado todo el tiempo. Más bien, aquí estoy para dialogar en sentido horizontal contigo. Y de ello tenemos varios textos en la Biblia que lo demuestra. Los conversatorios del Antiguo Testamento. Yahvé hablando con Gedeón. Yahvé comiendo con Abraham. Yahvé hablando con Moisés de manera connatural. Qué curioso. Horizontalidad. No quiero que estés amedrentado y asustado cuando te comunicas conmigo. Quiero que tengas confianza. Y la confianza no se gana generándote miedo, sino extendiéndote mi mano, mi misericordia, siendo concesional y permitiéndote a ti que me conozcas en términos de tranquilidad, confianza y sobre todo que te sientas en comodidad, construyendo una relación conmigo. Ello implica que eso explicaría por qué en un punto tan particular Moisés llegó a sentirse tan confiado de hablar con Dios. La comodidad de conocer a un Dios vincular, afectivo, cercano, tierno, compasivo, bondadoso, longánime y misericordioso. Moisés, háblame en tanto humano, aunque yo sea absolutamente Dios. Te necesito natural. Por supuesto conoces mi poder majestuoso, pero en estos términos, no porque yo lo necesite, en realidad lo necesitas tú. Quiero hablarte en estos términos para que te sientas libre, espontáneo, tranquilo y natural. Y quiero que este ejemplo lo vean multitudes de personas a lo largo de la historia humana a través de tu narrativa para que comprendan que a pesar de mi divinidad, mi poder absoluto, mi majestuosidad extraordinaria, indiscutible, tengo un carácter basado en el amor, la misericordia, la compasión y la bondad que me permito aproximarme a la criatura para que no sea el amedrentamiento lo que le genere que me honre, sino la comodidad de hablar en confianza con un Dios que le ama entrañablemente. Qué hermoso. Eso explicaría la excesiva confianza de Moisés, quien sabe que a ese Dios que destruye una nación con 10 plagas portentosas se le puede hablar en intimidad de una manera extraordinaria y hasta perturbadoramente cercana. Qué increíble es Dios, qué cercano, qué afectivo, qué bondadoso, qué rehabilitativo, qué majestuoso es Dios para con cada uno de nosotros. Así, mis apreciados amigos, que desde esta perspectiva nos podemos dar cuenta de esta extraordinaria construcción que encontramos aquí en este libro. Este autor que se llama John C. Peckham, que tiene este libro tan interesante que está aquí, quiero que lo notes, el doctor John C. Peckham, ay, disculpen que me distraje un poquito, dice:
En su libro, La Teodicea del Amor, Dios no cambia arbitrariamente, pero su carácter amoroso y justo incluye la posibilidad de respuesta relacional genuina. ¡Qué curioso! Dios no cambia arbitrariamente, pero su carácter amoroso y justo incluye la posibilidad de respuesta relacional genuina. Claro, nosotros, en vez de estar observando a un Dios manifestado en una excesiva naturalidad, el texto bíblico quisiera que nosotros veamos a un Dios que es capaz de aproximarse a la criatura en tanto su necesidad y no en tanto a su supradivinidad. Dios al fin y al cabo no pierde absolutamente nada en su carácter, divinidad y esencia de perfección cuando se aproxima a la criatura. Quienes tienen que ganar son los humanos por misericordia. Dios no va a perder absolutamente nada. Es un acto de suma compasión. Así que por eso nos dice, nuevamente repito, el Dr. John C. Peckham en su libro Teodicea del Amor. Dios no cambia arbitrariamente, pero su carácter amoroso y justo incluye la posibilidad de respuesta relacional genuina. Yo necesito constituir genuinamente una relación. Y lo voy a tener que hacer en términos de Moisés, no en términos de mi divinidad. La oración de Moisés fue una interacción real, dice Peckham, que influyó en la decisión divina. Quiero ver hasta dónde somos capaces de cabildear, de dialogar, de construir una diatriba, de incluso discutir, de ser amigos, de relacionarlos, de estar unidos psicoafectivamente para llegar a una conclusión. Quiero ese nivel de amistad profunda contigo, Moisés, porque quiero que las demás personas, cuando vayan a la Biblia, descubran que pueden hacer exactamente lo mismo conmigo. Tengo esa profunda disposición con la humanidad. Sigamos leyendo el texto porque aquí encontramos que todavía no termina esta increíble narrativa. Es mucho más extensa. Nota lo que nos dice los versos 14 y 16. Dice, y desistió Yahvé del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Oye, qué curioso, Yahvé desistió. Yahvé dijo, bueno, eventualmente luego de este interesante conversatorio, ya no haré lo que pretendía hacer. Me he permitido hablar no en tanto divinidad, eso no atenta a mi carácter ni mi deidad, no atenta contra mi esencia de carácter divino, pero sí le permite a la criatura que se aproxime a una nueva dimensión de la rehabilitación espiritual. Crear conexiones psicoafectivas relacionales reales conmigo en tiempo real, donde yo lo puedo sanar y hacerle terapia espiritual, de vínculo afectivo real, sanador. Y desistió Yahvé del mal que dijo que había de hacer. Y Moisés se tornó y descendió del monte llevando en su mano las 2 tablas del testimonio. Tablas escritas por ambos lados, escritas por un lado y por el otro. Qué curioso nos dice la narrativa. Y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Qué curioso, desistió Dios y luego le entrega las tablas de su voluntad y la ley escritas por él mismo. Qué llamativo. Pregunta, ¿desistió Dios porque necesitaba Dios que lo convenciera un humano mortal de que estaba cometiendo un error? Yo creo que a estas alturas nos damos cuenta que es un proceso interventivo donde la rehabilitación del pensamiento, la psique, la autoestima, la percepción espiritual de Moisés necesita ser mejorada. Una estima que encuentre no en Moisés buscando en Moisés, sino Moisés relacionándose con su amigo que se llama Yahvé. El Dios todopoderoso que todo lo sabe, todo lo conoce, que tiene poder ilimitado, que mostró con creces que lo puede hacer, entregó 10 plagas portentosas para liberar al pueblo de Egipto y ha hecho algo increíble por amor con ellos. Ahora hace algo y tiene la misma connotación extraordinaria, y es la adaptación misericordiosa y providencial de dialogar con un humano en tanto humano y no en tanto divinidad, y permitirle una aproximación psicoafectiva, emocional, social, donde sus palabras no son necesariamente impertinentes, sino permitidas, porque Dios ha hecho una concesión especial relacional, afectiva, amorosa, que ha tenido con Moisés y que espera también tener con cada uno de nosotros. Eso es extraordinario. Esta narrativa es increíble y aún mucho más que pudiéramos decir de ella. Yo quisiera compartir con ustedes algo que dice un famoso pedagogo de origen brasileño, altamente conocido, que quizás nos pueda ayudar un poquito para entender esto mejor. Él se llama Paulo Freire. En su libro La pedagogía del oprimido, tiene esta cita en la página 89.
No a manera de utilizarlo como evidencia teológica, sino práctica en este momento a propósito de la temática que estamos trabajando. El expositor pedagógico Freire dice lo siguiente: fundado en el amor, la humildad y la fe, el diálogo se convierte en una relación horizontal de confianza mutua. Si Dios es amor, según nos dicen las Escrituras, si realmente está interesado por sus criaturas, si a decir verdad es un Dios que desea salvar a los seres humanos de su condición caída, este Dios ha demostrado con creces que se ha permitido dialogar con los seres humanos en tanto humanos, no necesariamente en tanto Dios. Su amor es la garantía más extraordinaria que tenemos los seres humanos. Su amor es el motor que moviliza todas sus decisiones. Y fundamentado en él, se aproxima a usted y a mí, a pesar de lo que somos, como se aproximó hace 3.500 años a un hombre que no lo merecía, que se llamaba Moisés, y le permitió algo increíble. Moisés, dialógame en tanto tú eres Moisés, con tus falencias, con tus flaquezas, con tus quebrantos, en tu idioma, en tu torpeza, con tus ocurrencias y como tú le hablarías a otro ser. Porque de no ser así, no podremos establecer una relación real, porque siempre será el miedo, el amedrentamiento o la percepción absoluta, humillante de inferioridad lo que tendrás en la mente, y nunca podremos ser amigos en realidad. Quiero amigos en verdad, con los cuales pueda dialogar y sea mi amor profundo el que los conmueva y mi amor profundo el que los persuada, y no mis grandes manifestaciones de poder el que los asuste. Mi más grande manifestación es cuánto les amo y quiero que lo comprendan. Si este Dios es importante para ti y si lo quieres en tu vida y significa para ti, y en este momento tienes una dificultad, situación, pensamiento, problema, o lo requieres como yo también lo requiero urgentemente, quiero que junto conmigo oremos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias por permitirnos aproximarnos a esta temática y tratar de entender lo increíble de tu hermosa revelación. Ayuda a cada persona que está aquí presente, indistintamente su origen, indistintamente cuál sea su problema, para que crea que tienen la libertad, el permiso y el ejemplo en las Sagradas Escrituras de acercarse con confianza contigo y hablarte libremente y rogar misericordia y establecer una relación de amistad genuina, de interlocución horizontal, de bondad y profunda misericordia, que aunque lo eres todo, decides aproximarte a los que en realidad somos poco, pero para ti demasiado, porque nos amas. Enséñanos a creerlo. En el nombre de tu Hijo lo pedimos. Amén. Mis apreciados amigos, muchas gracias por el tiempo que nos has dado. Esperamos encontrarnos nuevamente en la próxima emisión. Hasta la próxima. Chao, chao.